Si sientes que estás dando vueltas en el mercado y que pruebas estrategia tras estrategia sin ver ningún tipo de resultado, este vídeo es para ti. Hoy te voy a mostrar cómo construir una estrategia clara y efectiva desde cero. Y lo mejor de todo, solo en lo que dura este vídeo. Y por lo tanto, voy a guiarte en 3 simples pasos para que puedas tener esa estrategia efectiva y aplicable una vez acabe este vídeo. Este no es otro vídeo más de teoría vacía, es aplicación real sobre lo que ha ocurrido en el mercado esta misma semana y cómo estos 3 simples pasos me ayudaron a entender de forma clara y concisa a dónde se dirigía el mercado. Esto es lo que verdaderamente necesitas para dejar de operar improvisando y empezar a operar con lógica y confianza. Y por lo tanto, en pantalla estáis viendo ya las 3 posiciones que he tenido esta semana y vais a ver exactamente cómo he podido identificarlas. En primer lugar, voy a estar explicando direccionalidad. ¿Cómo sé, que es una de las cosas claves y que la mayoría de los traders fallan, cómo sé que el mercado va a ir de un punto A a un punto B, ya sea alcista o ya sea bajista? En segundo lugar, ¿dónde debo ejecutar? En este caso, en el caso que tenemos esta semana, han sido 2 ventas y una compra, pero ¿dónde tengo que ejecutar ventas? Ya que en este vídeo la importancia era de vender. ¿Dónde tengo que ejecutar ventas? Que va a ser explicado a través de liquidez. Y en tercer lugar, el cómo, es decir, perfecto, Alex, una vez has entendido la direccionalidad, es decir, si queremos ir alcista o bajista para la sesión, una vez hemos entendido dónde son las áreas que debería estar buscando para vender o comprar, ¿cómo entro al mercado? ¿Cómo voy a ejecutar? ¿Y qué tipo de confirmación voy a utilizar? Así que por lo tanto, a lo largo de este vídeo, esas son las 3 claves que voy a estar resolviendo con un caso práctico que ha ocurrido esta semana y que ha tenido un resultado espectacular. Así que vamos a ello. Y así que por lo tanto te voy a estar compartiendo uno de los análisis que le estaba haciendo a la comunidad de inglés en dónde esperaba que el mercado fuera. Veréis que una de las claves que yo tenía era primero en el mercado diario, lo que esperaba era de direccionalidad, esperaba que el mercado sacase este alto que vemos aquí y que me diera una oportunidad, que fue la primera que tuve, o había una probabilidad de que el mercado viniera una vez más a cerrar este nivel de imbalance y por lo tanto que nos diera otra oportunidad para vender. Y por lo tanto, eso desde el gráfico diario, pero desde el gráfico de H4 o H1 veréis que también indicaba lo mismo, ya no solo una vez las ventas, que ya las veréis en pantalla, pero también la segunda oportunidad que tuvimos en la sesión de Nueva York el martes, en el cual ya indicaba que podíamos tener ese impulso bajista, que veréis aquí en pantalla con uno de los vídeos previos en cómo estaba generando este análisis y cómo predecía que el mercado iba a ir hasta este punto exacto. Como podéis ver, he acertado la dirección del mercado de una forma súper precisa. Así que por lo tanto, vamos a ir paso por paso a ver qué fue lo que utilicé o cuáles fueron las 3 claves que he dicho al principio del vídeo que me efectuaron en este análisis. En primer lugar, vamos a ir a temporalidades altas. ¿Por qué temporalidades altas? Aquí es donde yo gano direccionalidad. Una de las claves que me encontraba en este análisis es cómo habíamos sacado estos altos previos del gráfico semanal, generando una sacada de liquidez de temporalidades altas y sabiendo que cuando miro un poco a lo que es el recorrido del mercado, podríamos estar empezando a efectuar lo que iba a ser un retroceso, lo cual eso llama muchísimo mi atención en cuanto a direccionalidad. Pero a pesar de haber sacado esta liquidez semanal, que ya la vengo mencionando, vemos que el precio, vamos a ir vela por vela ya que estamos en el gráfico diario, el viernes, antes de que cerrase el mercado, cuando cierra el mercado, nos vamos al fin de semana, esta es la vela siguiente del lunes, vemos cómo ha generado una vela de indecisión. Esto es clave porque vemos que el mercado no rompe el área que yo quería que rompiese aún el viernes. Al no romperla, genera este área mayor liquidez. Y por lo tanto, veis cómo la tengo ya delimitada, y la tenía ya delimitada cuando estaba haciendo mi análisis, en un potencial Smart Money Trap. ¿Por qué? Porque no quiero que este área sostenga en el tiempo. Es decir, quiero que dé una reacción, quiero que venga a inducir, que va a ser el paso número 2, quiero que venga a sacar esa liquidez, ya sea del alto del viernes o incluso venir a rellenar estos imbalances, y que a posteriori siguiese su dirección que tenía bajista, ya que veía que el mercado venía moviendo 3 días seguidos, 1, 2
y 3 con mucha fuerza, una pequeña pausa que es normal para incentivar a traders en la dirección errónea para luego volver a romper a la baja. Por lo tanto, con respecto a direccionalidad ya lo tenemos, o lo veis que lo tenía bastante claro hacia dónde podíamos ir. Este alto era muy importante, que lo veremos ahí en pantalla, y también este área de aquí de imbalance que podía haber sido rellenada. Ahora bien, una vez tenemos la direccionalidad clara, que sabemos que queremos ir bajistas y que esa va a ser nuestra dirección global para los siguientes días, ahora hay que saber dónde, es decir, qué área específica de liquidez voy a estar buscando para vender. Porque cuando empezamos a bajar a temporalidades, vamos a decir, de H4 o de H1, me voy a quedar en H1 porque creo que para este análisis es un poquito más limpio. En H1 vemos que si me pongo a elegir altos, tengo este alto, tengo también este alto, que también lo tenía marcado, tengo otro alto, o veréis que era este área, que era un área de color grisácea que tenía marcada, que era ese imbalance al cual quería que el precio podía subir. Por lo tanto, con el paso número 1 ya ajustado, que es queremos ir bajistas, en el paso número 2 es el dónde, como ya he dicho, y tenemos liquidez, liquidez, liquidez o el área de imbalance que he marcado. ¿Cómo puedo ajustar cuál es el área que quiero? Muy simple. Vamos a tener que alinear inducciones con el tiempo. Por inducción me refiero sacadas de liquidez. Y como veo, la inducción esta, lo vais a ver ahora, será exactamente en el reverso que espero en Nueva York. Londres se me da en una sección aquí que voy a estar explicando, y también os voy a estar explicando por qué no cogí este trade a pesar de entrar dentro de un modelo clave que tengo en Londres. No lo cogí porque estaba mi dirección muy bajista y por lo tanto preferí esperar a las ventas, que no se me llega a dar a niveles que quería, de que rompa los bajos, pero se me da muy bien a por un 1.3 y 1.8. Pero cuando luego me hace break-even, tuve otra vez una segunda oportunidad cuando el precio viene a este punto de volver a venderlo. Y por el camino ejecuté una compra porque tenía muy clara la dirección de un lado a otro y que por lo tanto, si compraba en este nivel, iban a ser compras a corto plazo. Ya veis que la direccionalidad es súper importante para saber que si compro o vendo, si estoy en un retroceso o voy a estar en una continuación un poquito más a largo plazo y puedo aguantar mis trades un poquito más. Cuando bajo a M15 vais a ver incluso un poco más lo que es el paso número 2, que ya lo venía mencionando, que era el dónde. Aquí vemos cómo se alinea perfectamente. Si empezamos desde lo que es la sesión asiática, cabe destacar un par de detalles. Fijaros cómo veníamos en un mercado bajista, lower high que genera un lower low, tengo un retroceso, fijaros que falla en romper, genera bajos iguales, viene una vez más a sacar esta liquidez y ahora este punto de aquí es capaz, lo vemos ahora, de romper estos bajos. Al romper estos bajos yo vengo a una temporalidad o vengo incluso alineado bajista. Entonces, cuando se me da una sacada del alto de Asia, que sabéis que esto es uno de los vídeos que tengo explicado en mi canal, si tiene una sacada del alto del Asia pero no hay una inducción media, ¿qué debo hacer? Pues veo o entiendo que con esta sacada de Asia y viene a inducir abajo en este bloque del precio que había sacado previa liquidez, que está en el 50% de Asia y en la sesión de Londres, podía tener una oportunidad de compra. A pesar de entrar dentro de mis modelos, no decido ejecutar ya que me encuentro extremadamente bajista y no sabía si el precio, por ejemplo, podía venir a inducir una vez más y caer. Y por lo tanto me mantengo al margen ya que he hecho mi análisis de direccionalidad y sé que quiero buscar ventas de alta probabilidad. Por lo tanto, lo que me encuentro es que me alejo de las compras, como ya he dicho, y solo espero a la hora del día. Y lo que quiero es que, como Londres ya se ha dado, mi siguiente ventana del tiempo, ¿cuál es? La de Nueva York. ¿A qué hora del día? 3 p.m. hora Madrid. A las 3 p.m. hora Madrid es donde empieza mi reverso. Súper importante, porque fijaros que me encuentro en esta inducción externa para poder vender. Podría haber sido también esta, o podría haber sido incluso una un poquito más arriba. Lo importante es alinear la inducción con el tiempo. Si soy capaz de alinear la inducción con el tiempo, voy a tener una mayor probabilidad de saber que ahí es la hora del día donde puede ocurrir un reverso. Así que ahora vamos a ir al tercer paso, que es entender cómo ejecutar. Y por lo tanto, para entender cómo ejecutar, tengo que bajar a temporalidades más bajas. ¿Qué temporalidades? M5 y M1. Sobre todo al principio recomiendo que hagáis M5 porque hay mucha gente que salta directamente M1 y veo que comete muchísimos errores. Una vez ya tengas un poco más masticado lo que es la temporalidad M5, puedes ir bajando a M1 para ejecución, pero no pasa nada si te quedas en M5. No creo que vayas a ser peor trader por ejecutar en M5, ya que son temporalidades muy complejas, sobre todo al principio. Fijaros aquí con lo que nos encontramos, ¿vale? Esto es uno de los errores más comunes también. Muchísima gente se anticipa a la ventana y entonces empieza a ver dos piernas de protocolo porque he hecho una inducción previa y se dedican a vender. Y si no es este punto, ven que está sacado liquidez y lo mismo.
cometen el error porque no esperan a la ventana del tiempo. La ventana del tiempo tiene que tener esa inducción y como vemos en pantalla, tira una inducción más, que es la que esperamos dentro de la ventana, y genera una pierna y dos piernas de protocolo. Y cuando tienes dos piernas de protocolo ya puedes vender con mayor probabilidad, sabiendo que esa va a ser tu tercer paso, que es el de ejecución. Personalmente me cubrí el alto entero, ya veis que son 7,4 pips, que me parece bastante bueno para un par como Libra dólar, y sabía que iba a tener un muy buen riesgo-beneficio. Si vendiste un poquito más abajo tampoco pasa nada desde mi punto de vista, y eso era lo que era la oportunidad de Nueva York. Y en un principio, ¿vale? Aquí siempre me pago, sobre todo en mis cuentas intradiarias, tengo otra de swing, pero esto es intradiario, siempre me pago en 1.3, que veis que es más o menos este nivel de aquí, y luego me pago en torno a un 1.8 a 1.10 de forma habitual, 1.10 si hay liquidez muy clara en ese nivel, y si veo que hay liquidez clara en 1.8, 1.7, suelo pagarme la totalidad en 1.8, 1.7. Así que muy importante, no hemos acabado. Este es el primer trade, ahora vienen dos más que vais a entender al completo y que voy a seguir reforzando los tres pasos que ya he mencionado y que los voy a volver a mencionar, que es uno, entender direccionalidad. Sabemos que queríamos vender porque estábamos en un mercado bajista o estábamos anticipando que haya volumen de ventas. Número 2, ¿dónde? ¿Dónde voy a vender? Porque si ya sé que quiero vender, vale, eso está muy bien, pero ¿dónde? ¿Qué puntos? Lo he explicado con la liquidez y la hora del día. Y número 3, ¿cómo voy a ejecutar? El cómo entro al mercado. Ya lo habéis visto que en este caso he utilizado uno de los protocolos de entrada que son de dos piernas. Y por lo tanto hasta aquí veis cómo este trade se da de forma maravillosa. Ahora bien, veis que el día anterior yo personalmente, ¿vale? Personalmente no busqué ningún tipo de compra. ¿Por qué? Porque estaba completamente mirando ventas. Ahora bien, ahora estamos a lunes y ya he tomado un trade ganador. Y no solo un trade ganador, he tomado un trade ganador de un 1.3 y un 1.8. Por lo tanto, ya mi semana se mueve en un rango positivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vamos a ir a la importancia de entender también estructura de mercado y ver cómo hay ciertas zonas que confirman o no tus niveles de compra o venta. Ahora vais a ver lo que ocurre el siguiente día. Fijaros, lo que ocurre el siguiente día es que ahora yo me voy a levantar por la mañana, ¿vale? A la sesión de Londres, y lo que me encuentro es que fijaros muy claramente, ¿vale? Fijaros muy claramente la diferencia entre uno y otro, porque parecen parecidos pero no es igual. Fijaos la diferencia entre sacar liquidez aquí y que rompa a bajos más bajos. ¿Lo veis? Esto te convierte en una pierna bajista. Fijaros ahora, saca esta liquidez de este alto, pero para que me confirme una estructura bajista, tiene que romper el ¿qué? Este bajo. Si me rompe este bajo, jamás hubiera buscado compras. Fijaros que esta clave es súper importante para volver a saltar al paso 1 de direccionalidad. Muy importante. ¿Por qué? Pues porque entonces lo que estoy viendo es que el precio está fallando en romper a zonas más bajas. Y esto es clave porque desde un punto de vista del gráfico diario ya venía anticipando que una de las opciones de venta podía ser en estos niveles del precio o el otro podía ser un poquito más arriba. Entonces, ese entendimiento de saber que podía haber dos niveles donde vender, lo que me hace entender cuando veo, que aquí lo podemos ver en pantalla de una forma muy clara, cuando veo que el precio viene, fijaros que aunque sea en Asia me da igual, en Asia saca liquidez, fijaros dónde mitiga esta zona extremita sin romperla, que es la clave, y fijaros la reacción que tiene en el precio. Tengo un último lower high que rompe para abajo, zona de oferta que pasa a ser demanda y continuamos ahora con la reacción del precio. Fijaros cómo el precio ahora viene, me toca esa zona de oferta-demanda, fijaros la agresividad con la que rompe y aquí en M5 en la sesión de Londres me da un trade de continuación. Este trade sí que es un poquito más avanzado, entonces no quiero tocarlo mucho en este vídeo, ya que bueno, vemos que no hay una inducción media, que tenemos un break, un testeo en la sesión de Londres y que estamos teniendo un order flow alcista y por lo tanto puedo tener un acompañamiento del trade o un hedge ya que ya había vendido previamente. Muy importante, este trade solo lo recomiendo si ya estás en positivo para la semana. Fijaros cómo os menciono que el lunes, a pesar de tener un modelo claro de entrada de compra, no lo busqué. Y la razón simplemente es porque estaba claramente de direccionalidad buscando ventas. Como ya he tenido este trade ganador, en la sesión siguiente de Londres me puedo permitir buscar compras, ya que entiendo que el precio quizás quiera venir a niveles más altos del gráfico diario. Acordaros de la parte del gráfico diario, donde una de las zonas que podíamos o que queríamos buscar es que quizás el precio venía a niveles un poco más altos, como podemos ver en pantalla, antes
de romper. Fijaros la agresividad con la que rompe y viene a la alza. Eso también confunde a muchísima gente. Entonces fijamos como el precio empieza a subir de forma muy agresiva a los niveles que ya buscamos, y recalco, esto es un trading mucho más avanzado, porque lo que yo recomiendo a todos vosotros que lo estáis viendo en estos 3 pasos es buscar ventas. Explico las compras porque sé que también hay gente más avanzada en este canal que querrá ver exactamente cómo hacer este tipo de cosas. Pero muy importante, la clave de este vídeo: direccionalidad, dónde vendo y cómo ejecuto esos 3 simples pasos. Veníamos con la direccionalidad bajista, como ya he mencionado, hemos intentado la primera venta, se da en positivo, pero no consigue romper los niveles que queríamos. Ahora nos vamos al nivel que era el segundo nivel que podíamos buscar como ventas. Esa es la última o segunda oportunidad que tengo para que el precio se me dé a esos niveles por debajo del Smart Money Trap. Veréis en pantalla trading en vivo como esta sesión de Nueva York la estaba tradeando, y una de las cosas que estaba buscando, lo veréis, era que este nivel se mantenga en el tiempo y que por lo tanto no solo me dé una reacción, pero lo que esperaba con este trade ya no era solo que se dé una pequeña reacción así, sino que se dé una reacción y me rompa estos bajos más bajos y por lo tanto me rompa el Smart Money Trap. Lo vas a ver en pantalla, no solo es porque dibuje esta pequeña línea que el precio va a ir para abajo. Fijaros cómo mantengo todo el rato en mi análisis que esta zona espero que sea un Smart Money Trap. ¿Qué es un Smart Money Trap? Una reacción del precio a la alza antes de romper a la baja. Lo que es un poco más difícil de calcular, en este caso ya que estamos en temporalidades un poquito más altas, es si va a ser simplemente este alto y que rompa más agresivo, y por eso ejecuto, porque entra dentro de mi plan, tanto en hora del día como en confirmación, una primera posición. Pero cuando vuelve a subir a estos niveles, no dudo en seguir manteniendo mi direccionalidad, que es que el precio pueda mantener esos bajos e ir a esos niveles. Así que vamos a por el trade número 3. 1. Direccionalidad. ¿Qué esperaba? Bajista. 2. ¿Dónde? En este caso lo que buscábamos era en el gráfico diario rellenar esa zona de imbalance y mitigar este punto de interés. Paso número 3. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ejecutar eso? Pues lo vais a ver, como también lo estuve haciendo en trading en vivo, y por lo tanto me voy a ir a temporalidad de M5, que fue exactamente la que utilicé para ejecución. Así que con esto vais a ir viendo poco a poco cómo se va a ir acercando el replay bar y cómo lo hice exactamente. Así que ahora podemos ver en pantalla cómo el precio viene, da una primera pequeña reacción, y aquí también es una clave. Sé que a mucha gente le gusta vender en esas primeras piernas, no es mi caso, y sobre todo cuando tenemos tanto movimiento alcista es un poquito peligroso. Me gusta buscar más una confirmación extra de saber que el mercado verdaderamente quiere caer de ese punto y no es una trampa. Así, cuando veo una cosa así o una situación así, me he dado cuenta que en mi journal uno de mis mayores errores era anticipación a donde el trade iba a ir, así que ahora tengo un poco más de paciencia y he mejorado bastante en ese punto. Vemos aquí como el precio, vemos, se mantiene ahí, y veréis que ahora lanza una última inducción menor. No sé si va a ser ahí, no sé si va a ser el alto, eso no lo puedo controlar. Lo que sí que puedo controlar es que una vez genera eso, la reacción. Y cuando veo esto, que vuelvo a tener 2 piernas de protocolo exactamente, o muy parecidas, no sé exactamente, pero muy parecidas a las que has visto anteriormente en el primer análisis de venta. Y cuando tengo 2 piernas de protocolo, este es el paso número 3. ¿Cómo voy a ejecutar? Pues una pierna y segunda pierna. En este caso no voy a mantenerme en largo el por qué exactamente ejecuto en una orden de ejecución instantánea y no voy por una orden límite, que es mi habitual, ya que eso también entra dentro de mi plan. Pero aquí simplemente lo que hago es que me voy a por una ejecución. Una vez cierra la vela de M5, mando una ejecución, vemos como el precio viene una última vez a tocar estas zonas de aquí. Lo veremos en pantalla. Toca, podría haber sido una potencial reentrada, aunque lo malo es que está un poco fuera de hora y no lo recomiendo, pero para que lo veamos. Y aquí simplemente vemos como el precio actualmente está sentado en un 1, 1, 2, ahora por arriba, va un poco rápido el precio, ahora lo tengo a cámara rápida, pero básicamente vais a ver cómo llega el precio a ese 1.3, que es en este nivel más o menos de aquí. Lo voy a dejar ahí para que lo veáis cómo toca. Pero el 1.3, como sabéis, es simplemente el primer take profit. Estoy haciendo un análisis de direccionalidad y esperando que el precio mueva de forma un poco más agresiva, de forma un poco más prolongada en el tiempo. Entonces aquí vemos también cómo potencialmente podrían haber ido alguna que otra oportunidad en Londres, pero no me voy a centrar en esos trades hoy, ya que es un poquito también más avanzado, y aquí voy a estar explicando
básicamente como el trade luego o como la posición, sobre todo y más importante, la vemos que se va a esos niveles que veníamos marcando al principio del vídeo. ¿Y qué veníamos marcando al principio del vídeo? Que el precio podría ya bien caer desde un primer alto, que da una reacción y nos da un buen trade, o desde niveles un poquito más altos, como marqué, y desde un punto de bidireccionalidad de sacar estos bajos. Ese bajo de ahí era mi objetivo y que como vemos que se cumple hasta el final, llegando a una totalidad de un 1.3 y 1.8. Como veis en pantalla, también por el camino fui capaz de coger un trade a la alza, pero muy importante, este trade a la alza es simplemente un hedge, es algo un poquito más avanzado, que lo he explicado en el vídeo para aquellos que lo seáis, pero que si no lo cogéis, en mi opinión, no pasa absolutamente nada, ya que aquí lo importante para mí de esta semana era haber entendido la direccionalidad y cómo el precio podría ir de ese punto A a ese punto B, en este caso bajista, ya que era el mercado que teníamos, y cómo haber podido capitalizar siguiendo los 3 pasos. Entender direccionalidad, en el caso de hoy bajista, dónde vender, liquidez y hora del día, y 3, cómo ejecutar, en el caso de hoy tenemos ejecuciones en M5 y M1 con 2 piernas de protocolo. Una vez más, casos reales de la semana. Lleva bastante esfuerzo y trabajo hacer todo este tipo de vídeos que traigo, mi equipo de edición, sentarme aquí a grabarlo y a explicarlo paso por paso, más de 7 años de experiencia. Así que si crees que estos vídeos te están ayudando, compártelos, dale like, me gusta y déjame un comentario que ayuda a que el canal crezca y que por lo tanto quieras seguir compartiendo vídeos de este estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo.